Hola a todos. Hoy vamos a dar paso a este curso de prevenciones de riesgos laborales. Mi nombre es Andy Escobar y hoy los invito a formar parte de este grupo gran selecto en donde vamos a aterrizar los conocimientos fundamentales de los riesgos laborales y vamos a ir viendo paso a paso cómo está dividido este enorme mundo de los riesgos laborales y lo vamos a tratar de ir aterrizando a sus trabajos, su día a día, para poder ir interpretando de una u otra manera y comprendiendo cuál es este grado de importancia que se le debe dar a los riesgos laborales, los cuales están, y ya lo vamos a visualizar día a día en nuestro entorno, ¿no? Siempre me gusta abrir con esta frase que la seguridad es el arte de preservar vidas y por eso es fundamental el que cada uno de ustedes conozcan las prevenciones de riesgos laborales porque es su vida la que puede estar en juego, es la vida de su compañero la que puede estar en juego, entonces hay que darle la mayor importancia al tema, ¿no? Vamos a dar paso y para eso necesitamos siempre tener claro la estructura del curso. En resumen, se las he puesto aquí, la estructura del curso. En la primera parte vamos a ver un esquema introductorio sobre los objetivos, el contenido, la metodología, de qué se va a tratar este curso, cómo vamos a ir acaparando cada uno de los temas y de qué manera lo vamos a ir haciendo. ¿Sí? Para el segundo punto, y muy fundamental, es como siempre he dicho, detrás de todo cimiento, detrás de toda construcción, lo que se requiere es una base estable, ¿sí? Y para ello necesitamos que cada uno de ustedes comprendan los conceptos básicos, ¿sí? De prevenciones de riesgos laborales, de lo que vamos a ir tocando tema a tema, ¿sí? Definiciones que necesitamos tenerlas claras para que luego podamos ir comprendiendo más allá lo que vamos a ir avanzando, ¿no? Posterior a ello vamos a ver las clasificaciones de riesgos, cuántos riesgos hay, será que hay muchos, pocos, yo conozco algunos, dentro de dónde lo podemos ir categorizando. Recordemos que para eso nos basamos en una fuente bibliográfica y por eso tenemos todo un esquema de una clasificación de riesgo. Pero es muy importante aclarar de que la clasificación puede generarse un abanico enorme dentro de posibilidades, porque recuerden que los riesgos laborales están en nuestro entorno y ya lo vamos a visualizar, pero lo hemos tratado de resumir en una clasificación un poco más cerrada para poder comprender e ir ubicando, ¿sí? Los ejemplos que podemos encontrar en el día a día y saber a qué parte de la clasificación pertenece, ¿no? Sí, luego de eso tenemos las identificaciones de peligros, cómo debemos identificar los peligros y luego, ¿qué necesito hacer? Pues necesito hacer una evaluación de riesgo y qué medidas preventivas debo implementar. Ahí nos vamos a enfocar bastante en la importancia de la medida preventiva, ¿sí? Justamente para visualizar y comprender más allá el por qué debo usar esa medida preventiva, cuándo usarla y cuándo no, qué otras herramientas puedo emplear, ¿sí? en un puesto de trabajo para evitar el colapsar de medidas preventivas a un trabajador, que suele pasar muchísimo y me gusta dar ese ejemplo cuando tenemos a un hijo que quiere salir a recorrer el parque, quiere salir a aventurar, ¿sí? Podemos tener una de las opciones que es cogerlo y llenarlo de protecciones, casco, guantes, y les aseguro que su hijo o cualquier niño no va a poder hacer su actividad deportiva de la mejor manera. Entonces, no estoy diciendo que la medida preventiva esté mal, en lo absoluto. Es más, dentro de los deportes podemos visualizar que hay medidas preventivas, pero el exceso de medidas preventivas es malo. La ausencia de medidas preventivas es malo. Hay que buscar un equilibrio y aprender a conocer, ¿sí? Cada actividad que va a ejecutar la persona para poder implementar las mejores medidas preventivas de acuerdo al caso. Y finalizar, vamos a ver un poquito la investigación de los accidentes de trabajo, cómo vamos a investigar cuando sucede el caso, ¿no? Recordemos que lo que se espera dentro de todo técnico en seguridad y salud ocupacional, y estoy seguro que dentro de sus campos laborales no esperan tener un accidente laboral. Nadie lo quiere, pero suele suceder. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos? Vamos a tocar unos de los pequeños puntitos ahí, como para poder cerrar este tema y que podamos abarcar mayor conocimiento dentro de todo esto, ¿no? Reglas básicas del curso, son 4 reglas básicas fundamentales, el celular en silencio, si necesitan recibir una llamada,
por favor en silencio para no interrumpir la comprensión del resto de sus compañeros. Mantengamos el respeto mutuo, de yo como capacitador hacia ustedes, el respeto está siempre, y de ustedes hacia mí el respeto, por favor, para poder que esta capacitación sea amena y se comprenda de la mejor manera. Como tercer punto es, seamos participativos, tratemos de hacer preguntas, los invito a formar parte de este mundo de prevenciones de riesgos laborales que es muy bonito. ¿Y por qué es tan bonito? Es porque justamente tratamos de prevenir que a ustedes les suceda algo que luego pueda generar una afectación en su salud, ¿no? Entonces, por eso tratemos de participar. Si tenemos dudas, pregunten, escriban, que aquí todos vamos a tratar de disipar de una u otra manera. Como última norma, no les pido más que debemos ser como Juana, y me van a preguntar quién es Juana. Entonces siempre me gusta ponerle esa imagen ahí que están visualizando ahorita, ¿no? Ella es Juana, se las presento. Juana a todos ustedes. Si la ven, ella se caracteriza por tener una sonrisa, ¿sí? Y por eso les invito a todos a ser felices. ¿Por qué debemos ser felices? Por varios puntos, son muchísimos, pero les he enunciado aquí 5 puntos principales, ¿no? Relajan los músculos, así que riámonos porque así, de esa manera relajamos los músculos, reducimos el estrés laboral, el estrés en la familia, personal, sin número de situaciones que a veces nos agobia. Riamos, sonriamos, porque eso de una manera reduce el estrés. ¿Y por qué? Porque además libera la angustia, ¿no? Y es contagiosa la sonrisa, por eso la vemos a Juana, nos contagia felicidad. Aumenta el ritmo cardíaco, así que muchachos, ríanse, sonríalen a la vida, ¿no? Y mejora el sistema inmune. Hoy por hoy, con tantos virus que hay, pues entonces tratemos de ser felices, tratemos de reírnos a menudo, mantengamos una sonrisa, ¿no? Eso como introductorio, y ahora sí vamos a ver los objetivos del curso. Y uno de los principales objetivos es conocer y comprender los fundamentos básicos de la materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces vamos a conocer y a comprender, no solamente conocer, la idea es que lo comprendan, que ustedes ese conocimiento lo aterricen en cada uno de ustedes de una u otra manera para que se lleven el aprendizaje. No solamente es conocerlo, entonces lo importante es que ustedes lo comprendan. ¿Sí? No quiero que ustedes aprendan de memoria definiciones que ni al caso. Lo que yo necesito es que ustedes lo comprendan y lo asimilen cada uno. Por eso vamos a hacer muy de ejemplos, muy de ejemplificar las definiciones o los riesgos que podemos identificar, ¿no? Para aterrizar de la mejor manera estos conocimientos. Como segundo punto, identificar los principales peligros presentes en los puestos de trabajo. Vamos a tener un esquema que lo vamos a ir dividiendo y así vamos a tocar. Uno de los objetivos principales de este curso es justamente tocar el riesgo laboral eléctrico, que ya lo vamos a visualizar, y vamos a profundizar un poquito más sobre qué pasa con los riesgos eléctricos. ¿Será que son mejores o peores? ¿Será que pues no debo darle la importancia? ¿O sí le debo dar la importancia? Justamente lo vamos a visualizar, ¿no? Y reforzar los conocimientos porque estoy seguro que cada uno de ustedes algo conoce, poco o mucho, sobre los riesgos laborales. Y entonces de esta capacitación lo que vamos a empezar es a reforzar estos conocimientos, generar nuevas dudas, porque el conocimiento genera nuevas dudas y hace que nosotros investiguemos más y aprendamos, ¿no? Primero y fundamental, como les dije, hay que empezar desde la base y no puedo empezar yo a darles capacitaciones de prevención de riesgos laborales, incluso profundizar un poquito más y ya y acercarnos un poco a riesgos eléctricos si no tenemos claro qué es salud, ¿sí? ¿Qué es salud? Y muchas veces me dicen, Andy, salud es estar bien, salud es cuando yo no estoy enfermo. Seguramente ¿eso es salud? Sí, pero a veces dejamos otros puntos claros que vamos a ver. Entonces, la OMS lo ha definido de la mejor manera y lo ha esquematizado en una pirámide con 3 puntos, ¿sí? La pirámide o un triángulo tiene 3 esquinas fundamentales y vamos a ir viéndolas una a una, ¿no? Para poder saber qué es salud, ¿sí? Primero, lo que visualizamos en el triángulo perfecto es el estado físico. Entonces, salud es tener un buen estado físico. Entonces, eso es más que claro y siempre me dan el ejemplo claro. Es decir, yo no estoy enfermo, perfecto. Entonces, tengo un buen estado físico. Entonces, eso es salud. ¿Sí? Yo no tengo dolencias en mi brazo, no tengo dolencias en mi cuello, no tengo dolencias en mi cabeza. Entonces, mi estado físico está bien. Perfecto.
Pero a veces nos olvidamos de los dos otros puntos claves dentro de este mundo de salud, ¿sí? Que es el estado mental y el estado social. Entonces, ahí caemos cuando no nos damos cuenta que el estado mental afecta muchísimo nuestro estado de salud, ¿sí? Afecta mucho cómo estamos mentalmente. Y por eso al inicio les recordaba que debemos sonreírle a la vida, porque eso nos afecta. ¿Sí? Cuando andamos tristes, cuando no le damos la atención suficiente, ¿sí? A nuestro estado mental, pues nos puede afectar en la salud, ¿no? Al igual que el estado, que la salud social. Si se dan cuenta, son tres mundos, ¿no? Si yo no comparto, si yo no converso, si yo no dialogo, me abstraigo de todo esto y y, y me quedo en un círculo cerrado donde yo no converso ni expreso lo que siento, puedo comenzar a decaer en mi estado de salud. Entonces, estos tres puntos son fundamentales para que yo esté en buen estado de salud. Entonces, en otras palabras, no es solamente estar bien físicamente, porque yo puedo estar mentalmente mal. Entonces, no voy a tener un buen estado de salud. Entonces, al final, la definición es estar en un completo estado, ¿sí? De los tres puntos, físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades, porque a veces asociamos la salud, que no está mal, pero no es solamente eso, salud, es no tener enfermedades, pero estamos llenos de problemas y pasamos estresados todos los días. Les aseguro que se van a terminar enfermando cuando hablamos de ausencia de enfermedades, ojo, ¿no? Entonces, porque todo esto acarrea problemas y a la final debilita nuestro sistema inmune y nos afecta, ¿no? Entonces, por eso es que el organismo internacional ha definido de esta mejor manera y me gusta esquematizarlo para que no se nos olvide que no solamente es la ausencia de enfermedades, no solamente es estar bien físicamente, recordemos que la parte mental y la social también afecta a nuestro estado de salud, ¿no? Y luego tenemos un ejemplo en una imagen muy gráfica de este equilibrio entre trabajo y salud. ¿Sí? ¿Y por qué lo tenemos ahí de ejemplo? Porque estos dos trabajan de la mano, fundamental. Y se los digo así, ¿no? O sea, que yo tengo trabajo, perfecto, pero yo necesito tener salud para mantener el trabajo. Porque si yo me mantengo enfermo, si yo no tengo un buen estado de salud, ¿sí? No voy a poder trabajar. Y a su vez, ¿sí? Para yo poder tener un buen estado de salud, ¿sí? Yo necesito tener un trabajo que me genere un ingreso para poder mantener mi buen estado de salud, porque yo necesito alimentarme, yo necesito mantener eh, a mi familia y entonces eso me viene a acarrear problemas. Si yo no tengo los ingresos suficientes, pues entonces ya me comienzo a afectar mentalmente porque tengo deudas, porque no tengo cómo pagar. Entonces, se dan cuenta, esto, lo que yo quiero definir aquí es que esto es un equilibrio entre salud y trabajo, pero necesitamos tenerlo suficientemente claro para que sea un equilibrio y no inclinarnos más hacia un lado. Si yo me inclino mucho al trabajo y yo le meto al trabajo y estoy todos los días ahí y me olvido lo importante que es mi estado de salud, puedo empezar a tener inconvenientes y luego me puedo quedar incluso hasta sin trabajo, ¿no? Entonces, esto es como un ejemplo de lo importante que es tener un buen estado de salud y a su vez mantener el puesto de trabajo sin afectar nuestra salud, ¿no? Luego tenemos las definiciones y vamos a empezar con una de las más claras, que empezamos incluso el curso diciendo el tema principal que da las prevenciones de riesgos laborales, o incluso la vamos a encontrar en muchas definiciones como PDL, ¿sí? Que es justamente la abreviatura de prevenciones de riesgos laborales. ¿Qué mismo es prevenciones de riesgos laborales? ¿Qué estoy previniendo entonces? Entonces, hay una definición bastante clara y es el conjunto de actividades. ¿Sí? Ojo, no solo es una, son varias actividades o medidas que se prevén, ¿sí? O se adaptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. ¿Sí? ¿Qué riesgo yo tengo en el trabajo? Entonces, la prevención de riesgos laborales lo que trata es de evitar o disminuir. Y ojo, no encontramos aquí la palabra eliminar. Y me van a decir, ¿por qué no encontramos la palabra eliminar? Con las prevenciones de riesgos laborales voy a tratar de eliminar los riesgos. No, no los voy a poder eliminar, ¿sí? Porque los riesgos laborales, ya vamos a identificarlo, están en nuestro entorno y siempre van a estar. Lo que vamos a tratar es de evitarlos, ¿sí? Evitarlos
o disminuirlos, pero no vamos a poderlos eliminar en su totalidad porque si no, no existiría el trabajo. En cada actividad de trabajo y es más, en toda actividad va a existir un riesgo. Entonces lo que vamos a tratar es de prevenirlo, justamente evitándolo, disminuyéndolo, ya lo vamos a ver. Y luego de eso también tenemos que es un riesgo laboral. Entonces, para poderlo prevenir, yo necesito saber qué es un riesgo. El riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño. Ese ya es el riesgo. ¿Sí? Entonces, claro, yo voy a prevenir al final que el trabajador no tenga esa posibilidad o le reduzca esa posibilidad de que el trabajador sufra un daño. Entonces, ese es el concepto de prevención de riesgos laborales. Lo que voy a tratar es de evitar o disminuir, ¿no? Justamente que este trabajador, que ustedes sufran un daño derivado de la actividad laboral. Entonces, me gusta también poner este ejemplo, justamente porque aquí, y lo vamos a ver a menudo, y estoy seguro que ustedes van a recordar muchos ejemplos dentro de sus actividades laborales, está ahí, pongámosle Pepito, Pepito tiene un problema, y es justamente que esa tubería tiene una gotera, ¿no? Está goteando. ¿Sí? Entonces, Pepito, ¿qué puede hacer ante esa gotera? Tiene dos opciones, dos caminos tiene Pepito. El primer camino es ir a comprar otro balde, porque ya si se dan cuenta, el balde que tiene ahí ya se está llenando de agua. Entonces necesitamos otro balde para reemplazar ese balde de esa gotera. O Pepito pueda generar una orden de trabajo para que mantenimiento arregle ese daño. ¿Cuál creen que es la mejor opción? Sin duda, y creo que todos están seguros de que la segunda es la mejor opción. Hay que reparar la tubería, porque si no, yo me voy a llenar de baldes de agua, ¿no? Entonces, aunque parezca gracioso y parezca un poco tonto las opciones que tenemos y todos vamos a irnos por la segunda, les aseguro que muchas empresas, aunque no parezcan, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces actuamos contra, sí, solamente con lo que está sucediendo. Y no vemos un poquito más allá, ¿no? Entonces, a veces vemos que el problema es la gotera, el problema es que está cayendo agua y se está llenando el tacho. Entonces compremos más tachos. Y no miramos un poquito qué está generando esa gotera. Entonces, ¿será que podemos reparar la gotera? ¿Me evito comprar tachos? Ese mismo concepto de buscar un poquito más allá es lo que quiero que empiecen ustedes a ir aterrizando en las prevenciones de riesgos laborales. ¿Sí? Cuando yo identifico un riesgo laboral, la solución a veces no es dejarlo de hacer, ya no, mejor no lo hago, o mejor no paso por ahí, o ya cerremos mejor ese acceso. No, hay que ver qué está generando ese riesgo. Y yo voy a atacar la fuente para poder generar acciones de prevención. Hay que atacar la fuente y para eso hay que investigar qué me está originando eso. ¿Sí? Entonces, digamos que, un ejemplo, Pepito caminaba por ahí, no estaba el balde, ¿sí? Y entonces Pepito se cayó, se resbaló por la gotera. Pepito se resbaló por la gotera. Entonces, a veces tenemos ese chip del balde, de atacar puntualmente lo que sucedió. Entonces, Pepito se cayó. ¿Será que los zapatos no eran los adecuados? Entonces, pongámosles otro zapato, pongámosles una suela más fuerte. ¿Sí? Entonces, pensamos solamente en esa acción y no investigamos lo sucedido. Resulta que no necesitaba existir una gotera ahí. Entonces, si no debió existir la gotera ahí, porque yo debo tener un plan de mantenimiento preventivo para esa área, entonces no necesito, Pepito, llenarlo de carteleras y llenarlo de cosas ahí, imponerle unos conos, impedir el paso, cuando yo tengo que activar acciones más sistemáticas para evitar que suceda. No estoy minimizando eh, el tipo de estrategias que podamos tener en una compañía, pero hay que ir siempre más allá. Hay que ir siempre más allá, entendiendo el caso de quién lo origina, por qué lo está originando, ¿no? Otra de las definiciones importantes dentro de la prevención de riesgos laborales es justamente qué es peligro. Y lo hemos escuchado mucho. Peligro. ¿Sí? ¿Peligro qué es? Peligro es detente, no te va a suceder algo. Eso es peligro. Sí, entonces todo lo que podría producir un daño. ¿Sí? Eso es peligro. Todo lo que puede producir
un daño o un deterioro a una persona. Entonces estamos envueltos en zonas de peligro, ¿sí? Desde que salimos de la casa hay peligro. Desde que estamos en el trabajo hay peligro y por eso lo vamos a tener identificado, porque eso es como que una alerta. Hey, cuidado, aquí puede pasarte algo, ¿no? Pero para que el peligro cause el daño, porque el peligro está, el piso está mojado, el peligro está. Para que cause el daño, ¿sí? Necesita una acción. Eso se llama, justamente es lo que vamos a evaluar en el riesgo laboral. ¿Sí? Es esa probabilidad de que un peligro produzca el daño. El peligro está, el piso está mojado. Tengo tomacorrientes descubiertos. El peligro está ahí. ¿Aún ha generado daño? No. ¿Sí? Yo utilizo extensiones para hacer trabajos de mantenimiento con cables que no son los adecuados. El peligro está. ¿Ha generado un daño? Aún no. ¿Cuándo? Para que genere el daño, ¿qué debe suceder? Que alguien genere una actividad ahí cercana a ese peligro. ¿Sí? Entonces, el riesgo laboral evalúa justamente esa probabilidad de que ese peligro cause el daño. ¿Y cómo está esa probabilidad? De acuerdo a la frecuencia que la persona interactúa con ese peligro. Entonces, no es lo mismo yo como técnico eléctrico, ¿sí? Que yo manipulo esos tomacorrientes, yo tengo una mayor probabilidad que el compañero que solamente se encarga de pasar los carros, ¿sí? De transporte por la vía, ¿no? Entonces, ahí tenemos claro quiénes tienen más probabilidad o no. Entonces, vamos a empezar a ir evaluando de acuerdo a cada puesto de trabajo porque es necesario determinar cuáles tienen más probabilidades y cuáles no. Pero, en resumen, todo este curso, todos deben conocer y comprender, ¿sí? Los fundamentos básicos, porque aunque paso por cercano, aunque no tengo la actividad directa, eh, necesito comprender para poder tomar las acciones más pertinentes, ¿no? Y claro, ¿cómo yo evalúo, sí, esa probabilidad? Está la foto ahí de una moneda al aire, no funciona así, no es que yo evalúo la probabilidad de, ¿será que Andy va a tener un cortocircuito si se manipula esos cables? Tiremos una moneda al aire, veamos ahí si es cara o serio. Si cae cara, pues tal vez sí va a existir un cortocircuito ahí. No, eso no se puede hacer con una moneda. No, no es un juego. Entonces, dijimos que es muy importante esto porque es el estado de salud de ustedes. ¿Sí? Entonces no se hace con una moneda, eso se hace con una matriz de riesgo, donde yo voy a evaluar de acuerdo a la probabilidad y la incidencia, ¿sí? O el impacto que tiene. Yo evalúo en una matriz y determino, ¿sí? Qué nivel de riesgo va a tener, ¿no? De acuerdo a qué actividad, de acuerdo a qué peligro estoy evaluando, ¿no? Entonces, como para tener un poquito claro ahí el tema. Y luego de eso, pues ya tenemos lo que sucede, ¿no? Entonces, tenemos el peligro y al final ese peligro, si la persona realiza una actividad y no la ejecuta de la manera correcta o no tiene los conocimientos de acuerdo a esa actividad, pues ya le puede generar el daño, ¿no? Y es ya la enfermedad, la patología o la lesión o cualquier peligro que ya se ha hecho inminente, ya se ha generado dentro de la acción que realiza el trabajador, ¿no? Y ahí, ¿qué daños tenemos? Pues entonces la imagen es bastante clara y podemos empezar desde un pequeño corte en un dedo que a veces menospreciamos y minimizamos y decimos no pasa nada, me limpio y continúo, como ya puedo tener una lesión más fuerte o incluso pérdidas de algún órgano. Entonces ya se comienza a complicar. Y cuando no queremos llegar pero puede suceder incluso hasta la muerte, ¿no? Pero lo que yo quiero aterrizar un poquito aquí, quiero que ustedes se queden con esto muy claro, es que a veces cometemos el error de minimizar los daños. Y la mayoría de veces, cuando tenemos peligros que
no han sido identificados o no tenemos las acciones correctas para prevenirlas, ¿sí? Eh, por lo general, siempre, sí tenemos como esas alertas en nuestros puestos de trabajo. Entonces, por eso es importante ir identificándolas, ir notificando cuando tenemos estos sucesos que aunque parezcan pequeños, luego pueden generar desgracias mayores, ¿no? Y para terminar de comprender de la mejor manera, tengo este gráfico donde podemos visualizar en la definición entre peligro y riesgo. Sí, justamente ahí tenemos claro, ¿no? Yo siempre les digo, el peligro está ahí, siempre está. Empecemos a ver cualquiera en nuestro alrededor, el peligro está. El peligro está que tengo una luminaria que me puede caer encima, el peligro está ahí. Entonces, acá lo tenemos, miren. El peligro es el tiburón, ¿sí? Tiburón que está en el mar, puede hacer daño. O sea, está el peligro ahí. Pero ¿cuál es el riesgo ya? El riesgo ya es cuando la persona se introduce a nadar. Entonces ya está elevando ese riesgo que puede incluso generarle la muerte, ¿no? Mientras está en la arena, posiblemente es un peligro, pero hay un riesgo fuerte, no, porque el señor está en la arena. El tiburón no va a llegar hasta la arena a comérselo, ¿no? Pero si él ya se introduce a nadar, entonces ya eleva esa probabilidad, porque ya está más cerca y está en su hábitat, entonces ya puede generar un daño. Entonces, esa es la definición ahí entre peligro y riesgo. Luego tenemos definiciones como accidente laboral e incidente laboral, dos definiciones que se parecen, pues un accidente y que es un incidente. Para no aturdirlos mucho, la definición clara es que justamente el accidente laboral ya genera un daño más fuerte, ¿sí? Que ellos que se categoriza como una perturbación funcional o una incapacidad o incluso la muerte, pero ya hay una afectación fuerte. En cambio, en un incidente laboral es un suceso potencial riesgoso que no sufre daño o en el que solamente requiere cuidados de primeros auxilios. Vamos a ver una imagen un poco más clara de lo que les digo yo. Entonces, en la primera imagen, en la número 1, estamos visualizando un incidente, ¿no? Cayó una caja, ¿sí? ¿Le generó el daño al trabajador que está hacia el lado derecho? Pues no, ¿verdad? No, el sonido lo aturdió, tal vez lo asustó, se pudo haber hasta resbalado un poco, pero no le generó ningún daño. Entonces es un incidente laboral. Cuando ya es un accidente, el segundo ejemplo, ya la caja le cayó encima, entonces ya lo aplastó, ya generó un daño. Entonces, lo que trato justamente es de las diapositivas anteriores es que esos incidentes a veces los minimizamos y como no me sucedió nada, como no le sucedió nada al compañero, pues sigamos trabajando y no decimos nada. Tenemos que empezar a aprender a reportar los incidentes laborales, porque esos son los que me ayudan a generar acciones para prevenir que luego no pase como el segundo ejemplo. Acción o acto inseguro y condición insegura. Otro de las definiciones básicas que necesitamos entender dentro de la prevención de riesgos laborales es qué es un acto inseguro y qué es una condición insegura. El acto como tal es cuando yo lo ejecuto, la condición insegura es mi entorno. ¿Sí? Recuérdenlo así. Acto es yo ejecuto. Entonces, si yo ejecuto un acto inseguro, es la omisión o violación ante una norma que me dice cómo debo hacerlo y yo no lo estoy haciendo de esa manera, ¿no? Pero para eso entonces necesitamos conocer cómo debo yo hacerlo. Entonces, un acto inseguro es que yo no use el casco. Un acto inseguro es que yo un técnico en el eléctrico vaya a trabajar en una conexión eléctrica sin haber bajado los breques, sin haber desactivado la energía, ¿no? Entonces, eso es un acto inseguro, porque yo estoy dejando de hacer lo que la norma me especifica por quererlo hacerlo rápido, por evitarme problemas, por evitar de estar notificando al técnico de seguridad. Yo lo hago aquí nomás, no te preocupes, no, dale nomás, no pasa nada, no tengas que bajar los breques, no pasa nada, que yo aquí nomás cojo el cable, no toco la fase, no hay problema, repito, aquí conecto el interruptor, con el dedo nomás, no le pongas ni cinta aislante. Son actos inseguros. Yo estoy obviando, omitiendo lo que debo hacer, lo que está establecido por
exceso de confianza, porque yo me creo papá de Tarzán, muchas aristas. Eso es un auto inseguro, ¿no? Si es la acción que hace el trabajador. Y a veces por querer hacerlo rápido, por quererlo hacerlo, porque nuestro jefe ya nos pilla, está bravo, no aterrizamos lo importante y fundamental que es el tener estos cuidados, porque créanme que cuando ya vemos el accidente, cuando ya vemos el daño, es cuando ahí nos arrepentimos de lo que hicimos, ¿sí? Entonces, pero antes no, entonces es importante tener ese chip preventivo y no reactivo. Y luego otra definición es la condición insegura, que recuerden, ese ya es el entorno. Entonces, el entorno que no me está dando las condiciones para poder hacer un correcto trabajo. ¿Sí? Entonces, en una condición insegura dentro de un área, resulta que las paredes ya se están desprendiendo, ya están fisuradas. Eso es una condición insegura. Yo voy a hacer mi trabajo, pero ya tengo una condición insegura dentro del área, ¿no? Si tengo luminarias que ya se están por caer, ya se están colapsando, la estructura como tal ya no está sujetando de la mejor manera, entonces eso es una condición insegura. Yo paso todos los días por ahí, yo tengo que hacer ese trabajo, entonces comienzo a ver. ¿Se dan cuenta que como cuando comenzamos a tocar estos temas, ya empezamos a aterrizar el día a día de lo que nosotros hacemos? Entonces, uno de los objetivos principales de este curso es que ustedes salgan peritos en reconocer condiciones inseguras y actos inseguros. Porque siempre les doy este consejo, y es, en cada uno de sus puestos de trabajo, ustedes conocen muchísimo más toda su actividad laboral que cualquier técnico en seguridad y salud ocupacional. Sí, el técnico tiene sus conocimientos generales, pero ustedes conocen muchísimo más. Entonces, ustedes son clave para poder detectar y determinar condiciones inseguras que ustedes le van a transmitir al técnico de seguridad. Y el técnico de seguridad va a evaluar y va a comenzar a tomar acciones. ¿Sí? Pero necesitamos empezar a aterrizar al personal que elabora para que pueda identificar cuáles son estas condiciones inseguras y comience a notificar. Para comience a identificar qué actos inseguros está haciendo el personal. Incluso yo mismo me evalúo y digo, ¿qué acto inseguro estoy haciendo hoy día? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? De eso se trata la prevención de riesgos laborales. Si nos visualizamos 10 años, 15 años atrás, las técnicas de prevención de riesgos laborales no eran igual a las de hoy. Y de seguro después de 10 años no van a ser igual, porque tratamos de mejorar cada día. Entonces, la idea es que ustedes queden con ese chip de ser técnicos y comiencen a inspeccionar el puesto de trabajo y cada actividad que ustedes realizan, ¿no? Entonces ahí podemos visualizar la imagen. La número uno, ¿qué creen que es? Un acto inseguro o una condición insegura. El señor trepado en dos baldes para poder destornillar, digamos que algún toma corriente. Entonces, eso es un acto inseguro. El señor no está utilizando una escalera correcta, no está utilizando un andamio que debe emplear o alguna superficie firme para poder hacer esa actividad, ¿no? ¿Por qué lo quiere hacer rápido? Porque cree que no necesita ir a caminar o ir a solicitar alguna herramienta más. Eso es un acto inseguro. Él no está ejecutando esa actividad como debe de ser y entonces por eso puede generarse un daño, ¿verdad? Y la segunda imagen, tenemos una escalera que tal vez no se encuentra de la mejor manera, no se encuentra firme e incluso tiene sustancias que pueden generar un riesgo de caída, ¿no? Eso es una condición insegura. Tengo herramientas que me pueden generar un daño. Sí, entonces necesitamos empezar a notificar esas condiciones inseguras para empezar a emplear acciones, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro de unas imágenes muy claras de lo que define los conceptos que hemos visualizado hasta el momento. Condición insegura, podemos visualizar justamente una estructura que no está sujeta correctamente o que ya está debilitada, entonces una condición insegura, yo le identifiqué esa condición insegura. Cualquier momento eso se va a desprender y puede generar un daño, ¿no? El acto inseguro es que la persona pase por ahí y no use ni casco, ¿no? Y tal vez seguramente no debe ni pasar por ahí, ¿no? Entonces, cuando estoy trabajando con superficies en altura, en movimiento, el personal no debe estar pasando por ahí, seguramente debo tener alguna señalética que prohíba el paso del personal.
pero el personal está desconociendo y está circulando, ¿no? Eso es un acto inseguro. Un incidente es que justamente la caja caiga y solamente les genere aturdimiento a ellos, o digamos que les rasgó el dedo, o, o el ruido les afectó, pero no pasó más allá, no pasó a un daño mayor, ¿sí? Entonces es un incidente, pero un accidente, la caja lo destrozó, los aplastó. ¿Se dan cuenta? Desde una condición insegura hasta dónde podemos llegar hasta un accidente. Por eso es que siempre les digo, hay que empezar a identificar las condiciones inseguras y los actos inseguros para evitar llegar a un accidente que puede ser muchísimo más catastrófico. Listo, entonces ahora sí vamos a aterrizar un poquito en los tipos de riesgo, ¿ya? ¿Ok? Y identificamos las definiciones claras para poder conocer este mundo de prevenciones de riesgos laborales. Pero resulta que la bibliografía ya nos da a nosotros una clasificación bastante amplia para poder ir categorizando en cada uno de estos puntos los tipos de riesgo que tenemos, ¿no? Tenemos riesgos físicos, tenemos riesgos mecánicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, químicos, y uno de los claves dentro de este curso, que es los eléctricos, que lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Sí, pero entonces el riesgo físico que tenemos, ¿cuál es? La definición dice, son los causados por fenómenos de tipología física. Por ejemplo, los daños auditivos, el ruido. Eso es un riesgo físico. El que me genere ruido es un riesgo físico. ¿Qué más? ¿Qué otro de tipología física? La iluminación, ¿sí? Las temperaturas extremas, radiaciones, cuando soldamos, ¿sí? Esa radiación que genera las vibraciones son de tipología física. Entonces, esos son riesgos físicos que vamos a tener dentro, ¿no? De esta clasificación. No vamos a entrar más a detalles porque el objetivo de este curso es justamente englobarnos en eléctricos, pero es como para que ustedes conozcan un poquito. Aparte de eso, también tenemos el riesgo mecánico. Y entonces ya en el riesgo mecánico yo voy a tener acciones o factores físicos que pueden dar lugar a una lesión o acción mecánica por algún elemento. Entonces, cuando ya vemos mecánico, ya vamos a empezar a utilizar herramientas que me pueden generar algún daño, ¿no? Entonces, recuerden ahí, la clave del mecánico es justamente englobarlo con herramientas. Y tenemos ahí varios ejemplos, ¿no? Como filos cortantes, y ahí entre ellos está tijera, cuchillos que utilizamos, herramientas que me pueden generar, ¿qué cosa? Cortes, lesiones. Están las cortopunzantes, las punzantes, ¿sí? Luego, ¿qué puede generarme también? Partes en movimiento, herramientas que se encuentren en movimiento pueden comenzar a eh, dañarse y pueden incluso afectarnos parte del complemento de la herramienta, como también partículas de corte, ¿no? Que pueden salir disparadas y me pueden generar lesiones. Entonces, hay varios riesgos dentro de todo este mundo de los riesgos mecánicos que podemos encontrar, ¿no? Ahí tenemos un resumen bastante claro. Luego de eso también tenemos los tipos de riesgos biológicos. Los riesgos biológicos justamente son todos estos que se encuentran en este mundo que no visualizamos muchas veces, ¿no? Son uno de los mundos más complicados, los riesgos biológicos, porque no los vemos, porque no los visualizamos tal vez como una herramienta que sé que está en movimiento, que sé que está encendida, porque está funcionando. Si la escucho, entonces ya, y la palpo y la veo, pero el riesgo biológico, y ya vamos a ver un poquito incluso el riesgo eléctrico, son uno de los que genera un poquito más de complejidad, ¿sí? Y por eso hay que darle muchísima más atención, porque no lo podemos visualizar como un riesgo mecánico, como un riesgo físico, que el ruido está y entonces pues lo percibo. En un riesgo biológico no lo percibo, no visualizamos los microorganismos, necesitamos elementos, herramientas para poderlos visualizar que se encuentran en los laboratorios, microscopios, que pueden determinar qué tipo de microorganismo existe, ¿no? Entonces, para eso solamente lo que nos queda en el día a día, en las actividades a nosotros, para evitar un riesgo biológico es tener una buena higiene personal, que es justamente uno de los puntos cruciales dentro de todo este mundo que hemos estado pasando y estamos pasando por tantos virus que están saliendo. Entonces, lo que necesitamos es tener una buena higiene personal, porque el virus no lo vemos. No podemos decir, el virus está ahí, pues yo lo voy a esquivar, ¿no? Entonces, no, entonces tenemos que tomar medidas preventivas, ¿sí? Justamente para evitar los riesgos biológicos.
que me pueden generar afectaciones en la salud, sí, incluso la muerte, y lo hemos visualizado. Luego de eso también tenemos los riesgos psicosociales, y entonces en estos riesgos psicosociales, como tal ejemplo ahí, comienza todo este tema de lo que nos comienza a aturdir, ¿no? El estrés laboral, ¿sí? La carga laboral, preocupaciones. Entonces, todos estos temas que podemos tener dentro de nuestro ámbito laboral, lo englobamos en esta parte, la parte psicosocial, que nos pueden afectar y al final nos pueden generar un daño. Entonces, aprender a comprender y a ordenarnos de una u otra manera para evitar que esto exista, ¿no? Los riesgos psicosociales, incluso dentro de los riesgos psicosociales tenemos el, el bullying que pueden generar las personas y los comentarios que pueden generar entre compañeros y va a ir afectando nuestra salud. No olvidemos que la salud no solamente es físico, no solamente pueden ser cortes, no solamente pueden ser golpes, ¿sí? Recuerden la definición del triángulo, no solamente es físico, también es mental y también es social. Entonces, aquí se ve mucho la parte mental y la parte social, cómo nos expresamos con nuestros compañeros, cómo, cómo le indicamos, cómo sugerimos ciertas actividades. Entonces hay que tener mucho tino para poderse expresar. A veces con las bromas que nos hacemos, estamos dañando e hiriendo al resto de los compañeros. Es importante saber si el compañero le gusta o se siente cómodo con lo que molestamos o jugamos. Muchas veces creemos que estamos haciendo una broma, pero en verdad estamos haciendo daño, ¿no? Es importante conocer y preguntar, e incluso si yo estoy recibiendo algo que no me gusta, entonces expresarlo y decirle, compañero, no me está agradando, esto me está afectando, entonces hay que aprender a comprender. Recuerden que no todos tenemos el mismo estado de salud, es decir, hoy día puedo yo amanecer con problemas, entonces no estoy eh, de la misma manera que tal vez el resto de compañeros, entonces estamos más sensibles muchas veces, hay que aprender a comprender con cada uno, porque cada uno de nosotros es un mundo, ¿no? Luego tenemos el ergonómico, que es otro riesgo identificado dentro de esta gama, y es justamente las posiciones en las cuales nosotros nos ubicamos para hacer ciertas actividades. Como estamos hablando de prevenciones de riesgos laborales, lo ergonómico lo vamos a enfocar en la parte laboral, ¿sí? Posiciones de trabajo, por ejemplo, en la parte laboral. Entonces, una de las mayores afectaciones que tenemos es el personal que trabaja netamente en un escritorio. Se debe aprender a colocar de la mejor manera para evitar justamente que tengamos daños en nuestro cuerpo, ¿no? Las posiciones son muy fundamentales, más aún cuando son posiciones extendidas por más de 2, 3 horas. Entonces, por eso necesitamos ahí aprender a comprender cuáles son las posiciones correctas dentro de un computador, ¿sí? Dónde debe estar enfocada nuestra visión, no podemos estar ahí agachados, ¿sí? Jorobados, como dice la imagen. Mire que hemos aprendido a evolucionar, pero parece mentira, pero estamos como regresando otra vez a esa posición encorvada y entonces eso nos afecta a nuestro estado de salud. Entonces, hay que empezar a mejorar las posiciones y para eso hay muchas técnicas de acuerdo a nuestros puestos de trabajo que es bonito verlo, ¿no? Pero hoy por hoy vamos a pasar simplemente como para que conozcan cuáles son los ergonómicos, porque nos vamos a enfocar en la parte eléctrica, ¿no? Luego tenemos los tipos de riesgos químicos, ¿sí? Ahí vamos en esta parte se ve justamente la importancia de conocer, ¿sí? Con qué químicos yo trabajo. Entonces, a veces cometemos el error y les doy un ejemplo así como que más claro y es cuando en nuestros hogares, ¿sí? Cuando compramos nosotros los químicos, tenemos que aprender a leer la etiqueta del químico, porque en la etiqueta del químico nos dice cómo debo manipular ese producto. Recordemos que esta parte de los químicos es muy fundamental, porque muchos de los daños que pueden generar los químicos no me los genera en el momento, ¿sí? Sí, yo siempre utilicé ese químico, yo nunca me puse mascarilla, no pasa nada, estoy bien. Sí, hoy día estás bien. Pregúntate después de 5 o 10 años, cuando comienzas con otras enfermedades respiratorias, tienes con problemas en los pulmones. Hace 5 o 10 años usabas esos químicos sin mascarilla. Y ahí comienzas a preguntarte, ¿qué pasó? ¿Por qué me estoy enfermando? Resulta que muchos de las enfermedades cancerígenas es justamente por el mal manejo de químicos. Entonces es muy importante conocer la etiqueta y ahí se visualiza porque hay unos pictogramas que me identifican
qué tipo de riesgo voy a tener dentro de ese químico, cómo manipularlo. Todo eso se ve en esta parte de químicos que la vamos a pasar, no vamos a enfocar en eléctricos, pero es importante que sepan que forma parte de esta tipología, ¿no? Y luego, pues ya llegamos a la parte fundamental y crucial dentro de este curso, ¿sí? Dentro de este resumen de curso, y es justamente la parte eléctrica, ¿no? Tipo de riesgo eléctrico. Y ahí está un ejemplo claro del señor cambiando un foco, porque siempre enfocamos el riesgo a la electricidad, eléctrico, electricidad, ¿sí? Esa corriente que me puede pasar a mi cuerpo y ya lo vamos a ver por qué. ¿Por qué me pasa a mi cuerpo? ¿Por qué no? Porque sí, porque a veces no, qué pasa si yo estoy descalzo o no estoy descalzo, pero es esa corriente que puede pasarse a nuestro cuerpo y entonces nos puede generar problemas en nuestros órganos, ¿no? Que eso es lo más crucial dentro de esto. Porque sí, a veces hemos cambiado un foco, porque sí, a veces hemos tocado el interruptor y hemos sentido ligero paso de corriente en nuestro cuerpo, que es lo que simplemente es una como corriente que decimos ahí que no, que sentimos, pero es muy sutil. Sí, eso es sutil cuando tenemos corrientes menores, ¿no? Pero podemos tener corrientes más fuertes, entonces ahí se complica la situación y eso lo tenemos más en las industrias, porque utilizamos, ya vamos a ver mayor potencia, mayor voltaje, entonces eso pues sí me puede generar incluso la muerte, ¿no? Pero ya lo vamos a visualizar. Entonces, eh, para ello tenemos aquí un poco de definición de qué son los riesgos eléctricos. Los riesgos eléctricos son todos aquellos riesgos derivados y uso de la electricidad, como lo dice la palabra. Entonces, todo lo que voy a manipular con electricidad, ¿sí? Hay que tener claro que yo necesito empezar a evaluar para prevenir estos riesgos, porque están inminentes ahí. Y hay algo crucial aquí dentro de los riesgos eléctricos que me gusta siempre aclarar, y es que el riesgo eléctrico es complejo porque no lo visualizamos como tal. Visualizamos al cable, al que me está generando el flujo, pero no visualizamos a la electricidad como tal. La electricidad no la visualizamos. Entonces, podemos decir, con un ejemplo más claro, sí, yo tengo un cable y lo puedo pelar, ¿verdad? ¿Lo vamos a visualizar la electricidad? No la vamos a visualizar. Entonces, yo no puedo decir si ese cable tiene o no tiene electricidad. No podría yo definirlo a simple vista. Si yo me acerco y olfateo el cable, si no tengo un cortocircuito, ¿sí? Tampoco puedo determinar si tiene o no flujo de electrones, o sea, si no hay corriente. No lo puedo determinar con la vista, no lo puedo determinar con el olfato, ¿sí? No lo puedo determinar con el oído, al menos que sea la corriente bastante fuerte, que ya ese es otro tema porque lo que me va a generar es una succión, pero no tampoco la vamos a escuchar. Entonces, por eso es crítico el tema del riesgo eléctrico. Y es crítico que ustedes lo aterricen porque no es un juego, ¿sí? Lastimosamente no es un juego y sí podemos perder incluso la salud y podemos fallecer si no aterrizamos la importancia que es manipular un elemento eléctrico, ¿sí? Cuando ya está expuesto. Entonces, porque no sabemos si tiene o no tiene corriente ese cable, yo no lo sé, a simple vista no lo sé. ¿Quiénes lo saben? Los técnicos eléctricos, porque tienen las herramientas adecuadas para poder identificar, ¿sí? Entonces, al, a la persona con su tema de experticia, ¿no? Entonces, yo no puedo hacerme el técnico porque tengo por ahí los conocimientos básicos, pero si yo no soy experto y no tengo las herramientas adecuadas para poder manipular un elemento eléctrico y más aún cargado, ¿sí? No debo hacerlo. Debo solicitar el trabajo al técnico que le corresponde o incluso el técnico cuando va a realizar su actividad debe tener las condiciones adecuadas para poder hacer su trabajo. No puede tirársela de héroe y trabajar sin herramientas, ¿no? No solamente al tacto, dicen algunos eléctricos. Solamente ve, medio lo toco ahí, si me zapatea, si hay corriente, dice. Lastimosamente, no siempre tenemos ese mismo flujo de electrones y entonces
esa zapateada se puede generar en otros temas donde te genera una succión y tu cuerpo ante una corriente eléctrica, lo primero que va a generar es que tu cuerpo se contraiga, ¿sí? Cuando tú tienes el flujo de una conexión eléctrica. Por eso es que la famosa definición se quedó pegado. ¿Sí? ¿Por qué creen que se queda pegado? Es porque cuando existe el flujo de electrones dentro de nuestro cuerpo, que vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Lo que sucede es que nuestro organismo, ¿sí? Nuestro impulso es que inmediatamente se cierra, ¿sí, verdad? Entonces, yo agarro y ahí se queda, se contraen, ¿sí? Se contraen los músculos. Entonces, eso genera que yo no me pueda separar, ¿no? Por eso es que a veces decimos, nomás medio toco, pero es peligroso. Entonces, como ya vimos riesgo es la probabilidad que suceda, entonces ese riesgo eléctrico se genera producto de esa probabilidad de acuerdo a qué actividades yo estoy ejecutando, ¿no? ¿Por qué es tan peligrosa la electricidad? Que era lo que yo justamente les decía. No es perceptible por los sentidos del humano, ¿no? No es perceptible por el oído, no es perceptible por el gusto, no es perceptible por el olfato, ¿sí? No es perceptible por la vista. No tiene olor, solo se detecta cuando en un cortocircuito se descompone el aire apareciendo en el ozono, ¿no? Es decir, cuando existe un cortocircuito, ahí es que si ese cortocircuito sulfata quema la, el cable, quema la envoltura, ¿sí? Quema el aislante. Entonces, ese olor es el que percibimos, pero cuando existe un cortocircuito, ¿sí? Y si es que no, ya eso ya nos genera un incendio, ¿no? Entonces, pero cuando existe un cortocircuito, eso es lo que nos olemos. Pero antes de eso no podemos oler. Entonces, yo no podría detectar antes de que exista un cortocircuito. Por eso es lo importante que es comprender y conocer la clave de la electricidad para poder utilizar las herramientas de la mejor manera, los cables correctos en las instalaciones para evitar que luego esa envoltura, ¿sí? Que es el famoso aislante, se descomponga o por las cargas se deteriore y luego eso genera un cortocircuito. No es detectable a la vista, no se detecta al gusto ni al oído, al tacto puede ser mortal si no está debidamente aislado, ¿no? Entonces, para conocer poco más sobre el riesgo eléctrico, necesitamos entender las tres definiciones claras entre la resistencia, la tensión y la intensidad, como vemos en las diapositivas, ¿no? Entonces, veamos un poquito qué es intensidad, ¿no? La intensidad es esa corriente, es el flujo de electrones. Recordemos que en la electricidad hay un flujo de electrones de un lugar a otro, ¿no? Pasan los positivos y pasan los negativos, por eso tenemos dos cables, ¿sí? La fase y el neutro, como lo conocemos, ¿no? Dentro de cada cable hay un flujo de electrones que no lo visualizamos nosotros con la vista, no lo visualizamos, pero es un flujo continuo de electrones. La intensidad mide esa corriente de flujo de electrones. ¿Qué tan flujo hay, no? Y eso se mide en amperios. ¿Sí? Ahí aparte tenemos también la tensión, que es esa fuerza que aplica al electrón, ¿no? Esa fuerza que se aplica al conductor para liberar los electrones. Y eso produce el flujo de electrones. Es decir, tenemos esa corriente de electrones que está moviéndose de un lugar a otro. ¿Quién genera ese flujo fuerte de electrones? Es la tensión. La tensión genera esa fuerza que necesita para empujar esos electrones, ¿no? Que se mide en voltios. Y es lo que conocemos hoy por hoy, que en nuestra casa cuando decimos que se trabaja en los hogares a 120 voltios, ¿no? O 220, como ya trabajan los acondicionadores de aire. Entonces, ese ya es el voltaje que tiene los electrones. Esa fuerza que es aplicada para ese flujo de electrones. Entonces, claro, entre mayor fuerza que hay aplicada en ese flujo de electrones, tenemos mayor carga de electrones, eso genera mayor riesgo cuando se trabaja. Entonces, sí, yo puedo tener una afectación mucho mayor cuando tiene un mayor flujo de electrones. El tema está, que es lo que yo siempre trato de aterrizar con todas las personas, es la importancia de que el que desconoce no sabe cuánto flujo de electrones. Tú no pelas un cable y tú dices, oye, ahí yo veo que ahí están pasando pocos electrones, no pasa nada. No, ¿verdad? Necesitamos primero unos equipos apropiados para poder medir el voltaje, ¿sí? Que ya lo vamos a visualizar cuáles son esos equipos, pero yo a simple vista no lo puedo determinar, entonces por eso no puedo arriesgarme yo a hacer alguna actividad si no tengo la certeza de cuánto
es el voltaje que está pasando por ahí, ¿no? Y ahí tenemos corriente directa y corriente alterna. Y a su vez tenemos también la definición de resistencia, que es la restricción al flujo. O sea, dentro de todo flujo existe una restricción. Es algo que le hace resistencia, que lo trata como de detener, ¿sí? A todo flujo. Un ejemplo claro, en una vía va el vehículo, ¿sí? El vehículo es el flujo, ¿no? Es la intensidad, es el flujo que está pasando. Ese es el vehículo que está pasando en una vía, ¿sí? ¿Quién le da esa tensión? El motor. El motor aplica esa tensión para poder avanzar. Si yo acelero, voy mucho más rápido, ¿no? Si voy a 220 voltios, voy mucho más rápido que a 120, que a 110. Voy mucho más rápido, ¿no? Entonces, pero aparte, siempre hay algo que genera resistencia. En este caso, en un vehículo que me genera resistencia, el neumático con la cera, ¿no? O sea, si yo dejo de acelerar, llegará un momento que el vehículo se va a detener. ¿Por qué se va a detener el vehículo? Por la resistencia que está generando. El neumático con la cera va a detener si es que no tiene una tensión que lo mantenga aún corriendo, ¿no? Esa es la resistencia, esa restricción al flujo, ¿sí? Y esa se mide en ohmios, ¿no? Ese es el factor que mide. Dentro de la resistencia tenemos una categorización porque se determinan de acuerdo a dos grandes campos, por así decirlo, ¿no? Que son los aislantes y son los conductores, ¿sí? Resulta que, conociendo un poco más allá de cómo funciona estas características de la electricidad, podemos determinar y utilizarlo de la mejor manera este conocimiento de resistencia. Porque resulta que los materiales, unos son más resistentes y otros son menos resistentes a la electricidad. Entonces, cuando son más resistentes a la electricidad, los conocemos como aislantes, o sea, son más resistentes a la electricidad. Eso quiere decir que no pasan los flujos de uno al otro, ¿sí? Entonces, eso los utilizamos en nuestro favor para recubrir, ¿sí? Este flujo de electrones y evitar que esos electrones se vayan para otros lados. Y entonces, claro, por eso podemos visualizar dentro de todo el mundo de la electricidad, cómo trasladamos este flujo de electrones por medio de cables, ¿no? Este cable tiene un recubrimiento, que por eso nosotros tocamos un cable de un cargador, tocamos el cable de una extensión, y no nos va a pasar corriente, no va a pasar este flujo de electrones a nuestro cuerpo, ¿sí? Es porque tiene un recubrimiento, y este recubrimiento es de un aislante, porque tiene sus propiedades físico-químicas que impide que el electrón salga porque no es conductor. ¿Cuáles son los famosos o los más conocidos? Pues ahí tenemos el hule, el vidrio, la porcelana, ¿sí? Son aislantes, no conducen electricidad. Entonces, por eso casi todos los cables tienen un recubrimiento de hule, justamente que funciona como aislante para evitar que el electrón fluya. Pero a su vez también tenemos materiales que son todo lo contrario, son muy buenos conductores. O sea, digamos, pongámoslos así como, son como que la mejor vía, son las mejores calles para que el carro vaya volado. Sí, hay las calles de cemento, el carro va mucho más rápido que en una calle adoquinada, con adoquines. Ya, los huequitos hacen que pierda resistencia, así más o menos, ¿no? Que ya una calle lastrada, ¿sí? Que una calle ya con huecos que ya tiene menos, o sea, es conductora, sí, tú puedes pasar con el carro, sí, pero no es igual a una calle de cemento, una calle de asfalto, pasas mucho más rápido. De la misma manera funciona la electricidad. Hay ciertos materiales que son mucho mejor, son mucho, son muy, son mejores como conductor que otros, ¿no? Entonces tenemos el cobre, el oro, la plata, como los materiales mejores siendo conductores de electricidad. Pero el más utilizado dentro del mundo eléctrico es el cobre como material conductor de electricidad. ¿Por qué no el oro? Básicamente por el costo, ¿no? Básicamente por el costo. El oro no lo utilizamos, porque si imagínense si utilizáramos el oro en los cables, les aseguro que hoy por hoy yo no estuviera dándole este curso por este medio, porque ya los cables de la red pública ya se lo hubiesen llevado si son de oro, ¿no? Si incluso el cobre, siendo cobre, que es un poco más económico, muchas veces utilizado por los pillos para llevarse los cables y venderlos en las chatarreras, ¿no?
el material de cobre igual se vende un poquito a mejor precio que otros materiales. Entonces, pero imagínense si fuera de oro, no tuviéramos, ¿no? Pero entonces justamente porque por el costo de generaría muy, no sería factible las instalaciones de electricidad, se utiliza el material de cobre, que es esa parte interna del cable, ¿sí? ¿Que la hemos visto? Sí, porque el cobre, perdón, que los cables se dividen, digamos que podemos tener de dos tipos, ¿no? Los que son los cables sólidos, que tienen un recubrimiento sólido de cobre, lo vemos como uno solo y es una tipo mini varilla que lo vemos en los cables, va a depender mucho del número del cable, tipo varilla, y tenemos los otros que son tipo como pelitos de cobre. Eso lo vemos más en los cables de extensiones, cuando hemos visto que están pelados, ¿no? Son como pelitos. Pero todos esos son doraditos así, eso es el cobre, ese es el conductor de electricidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a empezar a identificar lo crítico que es cuando vemos un cable que se le visualiza el cobre, porque ya aprendimos que no tiene un aislante, y entonces ya no está impidiendo que el electrón que se quede ahí adentro. Entonces ya es mucho más fácil que si yo llego a manipular ese cable, ese electrón pasa a mi cuerpo, ¿no? Ese flujo de electrones pasa a mi cuerpo. Entonces, por eso, primero, tenemos que aprender a identificar que toda conexión eléctrica debe tener conductor y debe tener aislante. Si no tiene conductor, no va a funcionar. La conexión eléctrica no va a funcionar. Y si no tiene aislante, lo que va a generar es un mayor riesgo para el personal que manipula o que se encuentra dentro del área, ¿no? Entonces deben tener su aislante y debe estar en buenas condiciones. Ahora, hay que cuidar mucho el estado del aislante, ¿sí? Porque el aislante no es eterno. Entonces, eso es uno de los grandes problemas dentro de las instalaciones eléctricas, que no cuidamos el aislante de los cables. Y voy a ponerle otro ejemplo, vamos a trabajar con bastantes ejemplos, y es justamente los traslados a los hogares, porque es ahí donde todos hemos estado, y estoy seguro que dentro de este curso todos tienen su hogar. Entonces, ¿qué es uno de los grandes problemas cuando tenemos esas instalaciones temporales o tal vez no hechas de la mejor manera? Y es cuando utilizamos la red eléctrica para los focos y los pasamos por el techo, ¿no? Entonces pasamos de un foco a otro para pasar a los cuartos. En algunas casas podemos visualizar de esa manera. Sí, claro, tengo el cable tiene su aislante, sí que es el hule, y yo paso el cable de un lado a otro. Pero, con lo que le digo, ese hule no es eterno, entonces, producto de la temperatura del zinc, comienza a deteriorar el hule, ¿no? Se comienza a derretir, porque es una parte como plástica, ¿no? Comienza a derretirse por el calor y se comienza a pelar. Entonces, ahí es cuando comienzo yo, cuando yo puedo tener cortocircuitos y son muchas veces las razones por las cuales hemos tenido incendios en hogares, justamente por estas instalaciones eléctricas que no contemplan la resistencia del aislante, ¿no? Pero yo les digo, el aislante no es eterno, ¿sí? El cable no es eterno. Entonces yo, si voy a hacer instalaciones eléctricas dentro de un hogar o dentro de una empresa, yo necesito precautelar, ¿sí? Eh, la calidad y permanencia del aislante. Entonces yo no puedo dejar expuestos los cables, en otras palabras, porque voy a dejar a la intemperie que el aislante, el aislante se encuentre a la intemperie. Entonces puedo tener muchos factores que van a empezar a deteriorar ese cable. Entonces, si yo no lo voy a estar reemplazando, que casi nunca pasa que yo esté reemplazando los cables cada 3 meses, entonces tengo que empezar a utilizar recubrimientos para precautelar que el aislante no se deteriore con el paso del tiempo. Y muchas veces lo más óptimo para este tema de redes de instalaciones eléctricas son recubrimientos que se utilizan con tuberías. Entonces vemos que son tubos que pasan y por dentro es que pasan los cables. Justamente es eso. ¿El tubo para qué es? El tubo no es de adorno, el tubo es justamente para precautelar que no se deteriore el aislante, ¿no? Porque si el cable está expuesto, pues está expuesto a temperaturas, está expuesto a humedad, está expuesto incluso a cortes, a la manipulación como tal, entonces comienza a deteriorar. Entonces, por eso, y más aún en las redes domésticas o en las redes industriales, todas las conexiones eléctricas deben tener
su recubrimiento para evitar que el aislante se deteriore. No solamente debemos estar seguros con que el aislante esté bien, porque más aún en las conexiones que son internas no se visualiza, usted no puede estar visualizando si el cable está correcto o no está correcto, si no se ha pelado. Entonces por eso necesitamos tuberías que sean adosadas y de esa manera precautelen digamos que que perdure el aislante, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahora, para conexiones, entre comillas, temporales, como tenemos las famosas extensiones que utilizan los técnicos de mantenimiento, o incluso cometemos el error, digo error porque eso no debe suceder, sí, que para conexiones de maquinaria utilicemos extensiones. Eso no está permitido por justamente lo que les digo, las extensiones es un cable expuesto. La extensión es un cable expuesto. Y entonces ahí yo no tengo ningún recubrimiento que haga que perdure el aislante. Entonces comienzo a elevar las probabilidades de riesgo para que exista un cortocircuito o exista algún daño o una afectación a la salud del trabajador, ¿no? Entonces las extensiones están prohibidas, no deberían utilizarse para el uso de maquinarias, en este caso maquinarias permanentes. Cuando utilizo extensiones son para usos temporales específicos para una actividad. Y las extensiones deben estar en buen estado y yo debo asegurarme antes de iniciar la actividad laboral que la extensión se encuentre en buen estado. Y ahí visualizamos muchos ejemplos de extensiones que se encuentran en mal estado, que se encuentran deterioradas, que se encuentran dañadas, y entonces, ¿qué es lo que hace el técnico? Es ponerle un recubrimiento de cinta aislante, ¿sí? Entonces, la cinta aislante, sí, la cinta aislante, como lo dice la palabra, es un aislante, ¿sí? Pero es un aislante que se puede deteriorar incluso con mayor facilidad que el hule y empieza a desprender. Entonces no es la solución. Si ayuda en el momento, pero no es la solución permanente. Entonces ese cable ya debe ser reemplazado porque el aislante, perdón, la cinta aislante se comienza a deteriorar y puede generar un riesgo eléctrico. Conociendo un poco más las definiciones de riesgo eléctrico, tenemos también un poquito los factores determinantes de lo que generan las lesiones eléctricas, ¿no? ¿Qué factores generan? La intensidad de la corriente, el voltaje, la resistencia, que ya lo vimos, ya vimos las definiciones, la duración de la corriente, ¿sí? Muy importante dentro de estos factores para determinar la lesión. ¿Cuánto tiempo me perdura la corriente? Entonces, que era lo que hablábamos en su momento. Había varios técnicos que tocan ahí súper rápido así el cable y dicen, no pasó nada. Claro, porque la duración es muy corta. Pero lo que yo les decía es justamente el riesgo que tenemos cuando hacemos esa actividad es que cuando se toque la conexión eléctrica, el voltaje sea tan fuerte que no te dé chance a retirar la mano y todo lo contrario lo que va a hacer es que más bien tu mano quede pegada y es ahí el problema. Entonces por eso es que no es una acción, no es un acto seguro, es un acto inseguro el hacer exactamente ese ejemplo, ¿no? El trayecto y los mecanismos de contacto, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo clarito de cómo funciona el conductor, que es en este caso el cobre, y el aislante como es el hule, ¿no? Es un cable sólido que podemos visualizar en muchas de las conexiones que tenemos. Para que, para que exista el flujo de electrones, debe circular el electrón de un lugar al otro. Se cierra el circuito, que conocemos como el cierre del circuito, ¿no? Entonces es el traslado de un lugar a otro. Entonces en esta imagen podemos visualizar cómo fluye el electrón. Y siempre me gusta decir que los electrones son vagos, ¿verdad? Los electrones son vagos. Los electrones siempre van a buscar el recorrido más corto. Por eso es que por eso es que conocemos la definición de cortocircuito, ¿sí? El cortocircuito sale de una necesidad que el electrón busca un trayecto más corto dentro de su flujo, dentro de su circuito, perdón, dentro de su circuito eléctrico, ¿no? Entonces, para poder comprender, visualicemos un poquito más allá este, esta imagen, ¿no? Entonces vemos como el electrón, esto es una pila, entonces el electrón sale caminando, ¿no? Y va circulando, son muchos los electrones que circulan en un circuito eléctrico, ahorita lo hemos graficado así, ¿ya? Y llega al foco, ¿no? Pasa por el foco, va, y luego pasa por el interruptor, ¿no? Y luego regresa,
¿sí? Recarga y vuelve a ir. ¿Sí? Esto pasa en milésimas de segundo. Esto no es así como lo visualizamos en esta imagen con esa lentitud, porque si fuera con esa lentitud, el foco se prendiera mientras va este señor y se descansa, ya se apaga y se vuelve a encender. No, funciona así, el foco siempre está encendido, si yo tengo si tengo el interruptor encendido, siempre está encendido. Porque este flujo es en milésimas de segundo, no solamente es un electrón, son millones de electrones que están ahí, ¿sí? Pasando uno detrás de otro, ¿no? Entonces, eso es un flujo, eso es un circuito cerrado. Los interruptores, como visualizamos aquí, es justamente es el corte del circuito. Eso es un interruptor, es cortar el circuito y así es que funciona. Por eso es que cuando tocamos el botón, sí, lo que hacemos muchas veces es cortar el circuito, como visualizamos en la imagen, sí, se levanta la palanquita, entonces ya el electrón no puede pasar de un lugar al otro, se corta el circuito y eso evita que haya paso de electrones, ¿no? Como un puente. Ya, entonces, los electrones están fluyendo de aquí a acá, ¿no? Los electrones están fluyendo, 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 siempre están pasando. Pero cuando yo acciono el interruptor, pasa esto. Entonces, el electrón no sabe saltar. El electrón necesita tener todo el circuito de largo, pero más no sabe saltar. Ya, entonces, ahí no va a pasar nunca. Entonces, yo vuelvo a accionar el interruptor y vuelve y se queda ahí. Entonces, comienzan otra vez a pasar los electrones y el foco está encendido, está encendido, está encendido. Yo aprieto el interruptor y ya no está pasando el flujo de electrones. Y así funciona el interruptor. De esta misma manera funciona la caja de breques, ¿sí? El interruptor trabaja con un menor flujo de electrones. La caja de breques trabaja con mayor flujo de electrones. Por eso es que yo no puedo poner un interruptor como en una caja de breque. La caja de breque está diseñada para trabajar con un corte mayor de flujo de electrones. Hay muchos más electrones que están pasando. Ya en un interruptor ya están pasando menos electrones porque yo necesito menos electrones para encender un foco. Pero la carga de electrones que viene desde la red pública, ¿sí? Es mucho mayor. Entonces, por eso necesito una caja de breque para hacer ese, pero la acción es la misma. En la caja de breque, cuando ustedes bajan los breques, por así decirlo, cuando hacen es el corte, lo que hace es separar. Entonces ya no hay flujo de electrones. Entonces, cuando yo hago una actividad de mantenimiento dentro de un equipo, ¿sí? Una instalación, yo necesito asegurarme de que no exista flujo de electrones. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a desconectar la conexión para evitar que existan este flujo de electrones y yo voy a empezar a poder hacer mi trabajo de mantenimiento, mi actividad de la manera más segura, porque de esa manera no voy a tener flujo eléctrico. Pero como todo esto es un circuito y no necesariamente el circuito está diseñado para un solo foco, es decir, tengo una sola conexión que solo me enciende un foco y no me enciende nada más. Estoy dando ejemplo de un foco, pero pueden ser muchos equipos, varios equipos. ¿Sí? No solamente es un foco, son varios focos. Entonces, si yo desconecto el, en la caja de breque, entonces se me va a cortar el flujo de electrones y todos los focos se me van a apagar. No solo uno, se me van a apagar todos los que están conectados en esa serie. Es ahí uno de los grandes problemas dentro de los técnicos de mantenimiento, y es justamente los técnicos eléctricos de mantenimiento, y es justamente cuando necesitan reparar algún artefacto que se encuentra dentro de una red y no quieren desconectar el resto de los equipos. Eso es uno de los grandes dilemas que se tienen. Primero hay que dejarlo claro, ¿sí? Lo legal y lo reglamentario es que se corte el flujo de electrones para hacer un trabajo de mantenimiento, porque estamos precautelando la salud del trabajador, ¿sí? Entonces hay que tener claro ese tema. Pero existen procesos que se llevan a cabo con trabajos con flujo de electrones activados. Lo existe. Lo ideal es que no se haga, porque se vuelve más complejo el trabajar con flujo de electrones activos, ¿sí? Entonces, es que quiero que quede muy, muy claro. Entonces, eso es como cuando el ejemplo que yo les decía. Aquí hay que buscar la causa raíz. La causa raíz es el flujo de electrones. Entonces, hay que generar que no existan flujos de electrones para disminuir el riesgo de que exista un daño. Y si ustedes me dicen, pero si yo ya al cerrar, al impedir el flujo de electrones, cerrando la caja
bajando los breakers, o sea, apagando el flujo de electrones, yo ya voy a eliminar la probabilidad de que la persona le genere un cortocircuito. Me va a decir, ¿por qué ahí dice disminuir, Andy? ¿Por qué ya no elimina? Porque ya no hay electrones, ya no me puede generar un cortocircuito. Puede existir, porque el breaker que yo estoy utilizando puede tener su desperfecto, y yo puedo bajar la caja de breaker, pero estoy trabajando, no hay flujo de electrones, pero el dispositivo se daña y vuelve a generar un pequeño contacto y los electrones van a pasar de inmediato. Y la persona va a tener un accidente. ¿Me entienden? Va a tener un accidente, aunque yo lo había desconectado. He ahí la clave cuando yo les decía que se disminuye, se minimiza, se reduce, pero no se elimina. El riesgo está y puede generar un daño. Entonces, eso cambia un poco la mentalidad, porque suele suceder mucho que nos confiamos, no, si ya no hay flujo de electrones, ya no pasa nada. ¿Para qué utilizo botas de seguridad dieléctricas? ¿Para qué tengo que usar unos guantes si ya no hay flujo de electrones? Ese técnico de seguridad que no sabe. La probabilidad está, amigos, de que suceda ese flujo de electrones. Y si en ese momento existe ese flujo de electrones, te fregaste, pana. Hasta ahí llegaste. Ustedes quieren dejar a la suerte su vida y la salud y bienestar de su familia, porque estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una familia detrás, que es el origen por el cual ustedes están trabajando. Ustedes quieren dejar a la suerte eso. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Sí, yo desconecté la fase, no hay flujo de electrones, me fui a hacer mi trabajo, pero es que muchas veces donde yo tengo la caja de breque no está ahí mismo en mi trabajo, está a la vuelta, está a 2 cuadras, ¿sí? Entonces yo dejé desconectado y me fui a hacer mi trabajo. Pero resulta que pasó otra persona, otro técnico, y ya vamos a tocar el tema también lo importante, que es la comunicación. Y dijo, ¿y por qué está bajado este break? Tiene que estar encendido. Y lo enciende. ¿Voy a dejar yo a la suerte que me pueda pasar un flujo de electrones y me genere un fallecimiento o la pérdida de un órgano? Entonces, por eso es importante las medidas de prevención. Por eso es fundamental la comunicación en los trabajadores. Porque claro, lo que les decía, ¿no? Entonces, el electrón es vago. Entonces, normalmente está en su circuito, ¿sí? Pero si dentro del circuito alguien hace contacto, ¿y qué pasa cuando nosotros tocamos uno de los flujos de electrones? El electrón reconoce que hay un camino más corto, pero ¿por qué reconoce que hay un camino más corto? Porque lastimosamente nosotros somos conductores de electricidad, ¿sí? Nuestro cuerpo es conductor de electricidad. Nosotros no somos aislantes. Ese es el problema. Y somos conductores de electricidad porque conducimos la electricidad hacia la Tierra, es decir, al piso. Entonces, el electrón es vago y el electrón va a buscar siempre irse por el camino más corto. Entonces, el electrón reconoce que al nosotros tocar el cable, tenemos un camino más corto a la Tierra, que se llama diferencia de voltaje, porque la Tierra es neutro. Entonces, la Tierra va a querer irse por nuestro cuerpo para llegar a la Tierra. Camino más corto, para no complicarlos con diferencias de voltaje. Camino más corto. Siempre va a querer el camino más corto. Y nosotros lastimosamente siempre vamos a hacer el camino más corto si tocamos un cable, porque vamos a hacer tierra. Y lastimosamente nosotros no volamos, porque si nosotros voláramos, pues no, ahí no va a existir un flujo de electrones. El electrón no tiene a dónde ir. No, ahí no nos va a escoger, ni no nos va a parar ni chance. Eso es lo que pasa con las aves. Por eso ustedes ven las aves en los cercos eléctricos, cómo se paran y no pasa nada. Sí, porque ellas nomás están tocando una fase y no generan el corto.
Cambio nosotros sí, pero nosotros siempre tenemos que estar sujetos a una superficie. No podemos volar. Tenemos que estar sujetos a una superficie. Entonces, ahí está la clave. Como nosotros no podemos volar, pero debemos estar sujetos a una superficie, necesitamos que entre nosotros y la superficie exista un aislante, lo que funciona con el cable. ¿Sí? Entre nosotros y la superficie debe existir un aislante. Y entonces, ¿qué es el aislante entre nosotros y la superficie? Nuestro calzado. Esa es la clave. Nuestro calzado. Y nuestro calzado debe ser aislante. ¿Y todo material es aislante? No, ya lo vimos. No todos los materiales aislantes. ¿Y hay aislantes mejores que otros? Sí, hay otros materiales mucho más aislantes que unos que otros. Entonces, por eso existen los zapatos dieléctricos, porque tienen un recubrimiento aislante mucho mejor que evita que pase el flujo de electrones. Entonces, si ven, yo comienzo ya a conocer la importancia de este tema para empezar a utilizar las herramientas de la mejor manera. El conocimiento nos da las mejores herramientas para poder trabajar de la manera más segura. Y por eso yo debo usar zapatos dieléctricos para el trabajo de mantenimiento cuando utilizo electricidad, aunque tenga desconectada la fase. No nos olvidemos las probabilidades que pueden suceder porque vuelvan a conectarse la fase. Entonces yo por eso siempre debo usar zapatos dieléctricos para los trabajos de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, veamos un poquito el riesgo eléctrico y cómo funciona, ¿no? Y era lo que les decía, es ese flujo de electrones en nuestro cuerpo. Ese flujo de electrones sucede, ¿sí? Desde que yo toco el cable y va a tocar tierra, ¿no? Entonces, es esa línea roja que vemos en la figura, ese es el flujo de electrón que fluye. Y va a depender mucho del voltaje, que lo visualizamos, ¿no? El flujo de electrones es el voltaje. Entonces, va a depender mucho de cuántos electrones pasan por nuestro cuerpo que nos puedan hacer daño, ¿no? Entonces, lo que no sabemos y no tenemos a ciencia cierta, porque desconocemos en ese momento cuántos electrones están pasando. Entonces, ¿y cómo va a funcionar ese flujo de electrones? ¿Cómo se va a trasladar de un lugar al otro, no? Sí, entonces, cuando pasa por nuestro cuerpo, por donde pasa es el problema, porque la mayoría de veces pasa por nuestro corazón. Entonces, ahí es cuando nos puede generar un paro cardíaco, ¿sí? Porque eso es lo más grave. Porque de ahí lo que nos puede hacer es generar, por la fuerza en la que va el electrón, ¿sí? Nos va a comenzar a quemar parte de nuestros órganos. Ahí es cuando hemos visto mucha gente que pierde la mano, que pierde parte de sus extremidades, justamente por cortocircuitos, ¿no? Ahí tenemos las 4 imágenes muy gráficas de cómo funciona el flujo de electrones de acuerdo a los contactos más o menos recurrentes dentro de la historia, ¿no? De acuerdo a las estadísticas de contactos, por lo general siempre piensan con nuestra mano porque es con lo que estamos manipulando, no es lo que estamos tocando. Entonces yo estiro la mano y veamos el primer ejemplo, manos abiertas. Si es porque yo estoy estirando de este lado, ¿sí? Y justo toco el cable y del otro lado puedo tocar la otra fase, ¿sí? Porque se pueden dar también por ese lado el cortocircuito, ¿no? Ojo, ¿sí? El flujo de electrones puede ir, ¿sí? De mi mano hacia la tierra, o como puedo yo tener contacto de las dos fases, positivo y negativo, y voy a generar el corto. Entonces, como la primera imagen, entonces toco una fase, toco la otra, y va a pasar el electrón por mi cuerpo, de una mano a la otra, ¿no? Entonces, pasa por nuestro corazón. Pero pasa, ¿no? Entre las manos y la otra mano, ¿no? Como también puede hacer tierra, entonces yo toco con una mano el cable, pero estoy tocando el piso, tal vez descalzo, o tal vez no con un calzado correcto, con un aislante correcto, y el electrón va a reconocer que estoy en tierra, y entonces va a pasar de mi mano hacia abajo, que puede ser la mano derecha o la mano izquierda. Funciona igualito. No es que con la mano derecha no van a pasar mis electrones y por la mano izquierda sí. Nada, amigo. Y puede ser cruzado como puede ser recto, como vemos en la segunda y tercera imagen. Todo va a depender de por dónde el electrón vea el camino más corto. Recuerden eso. Entonces, no me sirve de nada tener un zapato eléctrico y el otro no. Los dos zapatos dieléctricos y los dos en buen estado. ¿Sí? O como también puede ser con la cabeza, ¿no? Recuerden, todo nuestro cuerpo va a ser conductor de electricidad. Entonces,
y el electrón va a buscar el camino más corto. Puede ser que yo esté tocando alguna superficie, algún, algún otro conductor de electricidad, solamente el piso. Puede que el electrón reconozca que yo con mi mano toqué la fase y con la otra mano toqué una superficie que es conductora de electricidad, y el electrón se quiere ir por ahí, porque va a ser el lugar más corto. Y yo voy a hacer el paso de ese electrón. Es ahí el problema, ¿no? Entonces tenemos también definiciones de contactos directos y contactos indirectos. Los contactos directos tenemos con el flujo de electrones directamente. Entonces yo cuando toco un cable ya pelado, ¿sí? Donde tengo la conexión directa, el traslado directo de los electrones. Entonces ese es el contacto directo. Y el indirecto es cuando yo toco superficies que están cargadas producto de un problema interno. Sí, ahí yo no veo el cable, pero el equipo, ¿sí? El encamisado del equipo ya está cargado eléctricamente porque tengo un deterioro interno, ¿no? Seguramente un cable está pelado, seguramente algo se ha sulfatado internamente y entonces el equipo ya está cargado eléctricamente. Yo al tener contacto directo con el equipo, y puede ser que yo, lo que les digo, ¿no? Estoy haciendo tierra con el piso o estoy tocando otro elemento conductor de electricidad, voy a tener un contacto. Entonces, tengo contactos directos o indirectos. ¿Sí? Los más graves son los contactos directos, porque tengo mayor flujo de electrones. Los contactos indirectos se ven más recurrentemente, pero tengo menor flujo de electrones y por lo general son menos graves. Entonces ahí tenemos un ejemplo de contactos directos entre fase tierra, ¿sí? El primer ejemplo, el señor que está anaranjado, tocó una de las fases, ¿sí? La positiva, y tocó tierra. Entonces, eso es el más frecuente. Por lo general, el más frecuente es el hacer tierra, ¿no? Y el otro tipo de contacto directo es que la persona que está de verde, ¿sí? Aunque tenga un aislante, o sea, ya en este caso sí ven que la parte inferior él ya no está haciendo tierra directamente, él tiene un aislante, pero tocó las dos fases, la positiva y la negativa. Entonces, el flujo de electrones es lo que les digo, va a pasar de un lado y se va a ir por el otro cable, cuando yo toco las dos fases. Ese conocimiento lo tienen los técnicos eléctricos y por eso muchas veces hemos visto a los técnicos eléctricos trabajando, ¿sí? En un trabajo de mantenimiento eléctrico con las fases cargadas, es decir, no bajé los breques, pero solo estoy trabajando con un cable. Y ustedes dicen, tú lo tocas y no te pasa, porque tienes que tocar los dos cables, el positivo y el negativo, para que te coja la corriente, ¿sí? Teniendo este conocimiento, ¿no? Y ahora ustedes pueden comprender de mejor manera el por qué es que ellos pueden trabajar con un cable. ¿Es la mejor práctica? No, ya la vimos por qué. Porque puedo tener desliz, ¿no? Me puede generar problemas. Si tengo que tener mucha precaución de no tocar el otro cable cuando estoy haciendo ese trabajo. Y resulta que como nosotros somos humanos, los errores están al aire libre. Y entonces en la manipulación yo indirectamente puedo con el codo, ¿sí? Con la mano, otra persona pasa, me golpea y yo puedo tener contacto y puedo tener un riesgo de trabajo ahí. Entonces por eso no es la actividad correcta. Entonces recuerden, entre las dos fases puedo tener también fase-fase o fase neutro, puedo tener las, este, las descargas eléctricas que van a pasar por nuestro cuerpo. Hay en casos, lo que les decía yo, por contactos directos, se presenta una frecuencia menor, por contacto directo una frecuencia menor, ¿sí? Pero son más críticos. Y el 75% de los accidentes mortales son debidos a contactos directos. Esos son los más mortales, los contactos directos. Y los contactos indirectos, recuerden, ya son con equipos que se encuentran cargados eléctricamente, su camisa se encuentra cargada eléctricamente, y también de la misma manera, puedo tener ese flujo de electrones del equipo a tierra o entre dos equipos. Que dos equipos cargados, un equipo cargado, y entonces el flujo de electrones va a querer ir por mi cuerpo hacia el otro equipo, ¿no? La mayoría de veces tratando de que vayan a tierra, es muy poco probable que ustedes alcancen a tocar dos equipos a la vez y que uno esté cargado y quiera irse al otro equipo, el electrón, pero sucede, ¿no? Entonces aquí tenemos un poquito los rangos de,
de riesgo que tenemos en la parte eléctrica, ¿sí? Y va a depender mucho de la intensidad. Como les dije, son varios factores, pero esta gráfica aquí ayuda muchísimo a comprender de la intensidad y vemos cómo va de poco a más, ¿no? De 0,5 a 1,6 miliamperios es una sensación muy débil, puede sentirse una carga muy ligera y a veces es imperceptible. Entonces, un ejemplo, las pilas, te tocan la pila, entonces te toca la fase positiva, que es la parte que tiene sobresalida la pila, un piquito, la parte negativa es la parte de abajo, que es llana, entonces usted toca las dos, esta es la pila, usted toca las dos, no va a sentir nada. Entonces, para perceptirlo tiene que usar la lengua, o sea, órganos más sensibles para poder percibir algo, porque si no, no lo va a sentir. Pero si ya toca un cable, con una conexión eléctrica, con un flujo de electrones menor, pero ya va a comenzar a sentir el zapateo, ¿no? De 10 a 25 miliamperios, una contracción muscular, si ya comienza y uno le queda la corriente en la mano, le siente como le fluyó, de 25 a 75 miliamperios ya tienes una parálisis respiratoria, ya aquí se comienza a complicar la situación. De 70 a 100 miliamperios ya tienes una fibrilación cardíaca irreversible, y de mayor a 4 amperios tienes ya un paro cardíaco y quemaduras, ¿no? La parte más fea dentro de este mundo. El tema está en que ustedes no pueden medir a ciencia cierta visualmente la intensidad, no se puede, eso se necesita un equipo. Entonces, si no podemos hacerlo, entonces, ¿por qué nos metemos como héroes a tratar de trabajar con cables cargados eléctricamente o no cargados? Igual sabemos que el riesgo está. Dejémosle a los técnicos, y los técnicos tienen que aprender a aterrizar estos temas, porque no es un juego. Esto no es un juego. Entonces está en riesgo nuestras vidas, la vida de nuestros compañeros. Entonces hay que aprender a conocer la importancia de estos temas. Otro cuadro comparativo, ahora va con tiempos, ya no directamente con la salud, sino con tiempos, y es, ¿qué tanto tiempo me da poder tocar un cable eléctrico de acuerdo a la intensidad para que me genere la muerte? Y mire cómo vamos a ir viendo que a medida que más tenga intensidad, casi nada de tiempo tengo para que no, para que para que me genere la muerte, ¿no? 15 miliamperios, 2 minutos. Sí, es poco, por eso les digo, tengo que estar más tiempo pegado ahí para que me genere la muerte, pero 2 minutos igual tampoco es bastante, ¿sí? Y como vemos que esa escala se va reduciendo en tiempo a medida que la intensidad va subiendo, ¿no? Ya en un amperio, con 30 milisegundos me puede generar la muerte. ¿Qué son 30 milisegundos? O sea, es menos de un segundo, muchachos. Es menos de un segundo, o sea, es nada. O sea, toqué, no me dio chance a que ni mi amigo me empujara, me retirara, nada, en lo absoluto. Contacto y fallecí. Entonces, es muy crítico este tema, muchachos, es muy crítico, y hay que tomarlo con las mejores cartas. Y una de las mejores cartas es el conocimiento, es aterrizar estos temas, ¿sí? Hacer conciencia de lo que yo estoy haciendo y mejorar nuestras técnicas de trabajo para evitar que tengamos una afectación de salud de esta índole, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar justamente esto, ¿no? Entonces, tenemos 5 reglas de oro claves ahí. La primera, el corte efectivo de todas las fuentes de tensión, es lo que les decía, ¿sí? Para hacer una actividad de mantenimiento es clave el corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Es decir, corto ese flujo de electrones para evitar y de esa manera poder hacer una actividad laboral correctamente. Pero ojo, miren, veamos la foto de Homero Simpson. Entonces, cuando yo hago ese corte que está en off, y si lo vemos ahí al compañero haciendo un mantenimiento en el ventilador, es importante, miren, porque Homero está desubicado, entonces él va a accionar esa palanca. Entonces, para eso, por eso es que las cajas de breques no están al acceso de cualquier persona, porque cualquier persona desubicada puede estar jugando con esa palanca y hay una persona que está haciendo un mantenimiento. Las cajas tienen que tener una seguridad, una vanguardia, y tienen una llave que solamente los técnicos pueden abrir esas cajas de seguridad, ¿no? Entonces, no pueden estar al acceso de todo el mundo. Primer punto. Segundo punto, debo comunicarle a mis compañeros, los que tienen acceso a las cajas, para que no me la vayan a accionar por el desconocimiento.
A mí me gusta trabajar solo y yo cogí, bajé los breques y me fui a hacer el mantenimiento y no le avisé a nadie. Entonces, el compañero puede pasar y va a ver que está apagado, entonces va a querer encender. Debo aprender a comunicar las actividades. Y ahí para ello hay muchas herramientas, pues tenemos la notificación por medios de comunicación o incluso señaléticas, podemos implementar señalética en los puntos donde se va a trabajar y se coloca trabajo en mantenimiento para que el personal sepa y nadie esté accionando, ¿no? Entonces también tenemos enclavamientos o bloqueos de aparatos de corte. Entonces eso lo que hace es que se evita justamente que personas puedan accionar de manera voluntaria si es que desean, no van a poder igual. Detectar la ausencia de tensión, eso lo usamos con equipos adecuados para detectar, no es con el dedo, no es a palpar. ¿Sí? Utilizo equipos apropiados para determinar, o sea, es decir, yo desconecto el flujo de electrones, pero igual me certifico porque puede ser que ese interruptor que estoy desconectando yo no esté funcionando correctamente. Entonces yo debo asegurarme de que no existe flujo de electrones. Poner a tierra y en corto de circuito, señalizar todo el área de trabajo que voy a empezar a trabajar para evitar que el personal manipule o pase cerca mío, porque yo puedo estar con toda mi indumentaria, ¿sí? Para evitar que exista el flujo de electrones en mi cuerpo y llegue a tierra. Pero llega otra persona y me toca, entonces puede hacer una conexión con la famosa historia del Chavo del Ocho, cuando se conecta, tiene un flujo de electrones y toca al otro y el otro y el otro y van en cadena. Así funciona, parece mentira, pero así funciona el flujo de electrones. Entonces puede ser que yo sí tenga los zapatos dieléctricos y no estoy haciendo tierra, pero viene alguien y me toca que no tiene zapatos, que no tienen aislantes y entonces me van a hacer el flujo de electrones y me pueden generar. Aquí tenemos varios, varias eh, medidas de prevención. Tenemos las pértigas dieléctricas, que son palancas adecuadas para poder hacer las conexiones y desconexiones de cables de alta tensión. Estos son flujos de alta tensión. No puedo utilizar cualquier palo de escoba, no puedo utilizar peor aún, algún elemento que sea conductor de electricidad. Entonces son unas herramientas adecuadas para poder hacer esta actividad, ¿no? Los guantes dieléctricos, recordemos que cuando yo estoy haciendo una manipulación, esto puede ser una de las herramientas, los guantes eléctricos para trabajar. Hacia su vez también existen, perdón, chaquetas contra este arco eléctrico que se genera porque cuando existe alta tensión, este arco, este flujo de electrones genera un arco, ¿sí? Que atrae, ya comienza a atraer el cuerpo. Entonces, por eso se utilizan estas chaquetas, porque ayudan a que esa succión que genera ya la electricidad comienza a generar una succión, no sea tan fuerte que nos vaya a atraer. Banquetas aislantes se utiliza también mucho, ¿sí? En trabajo justamente lo que hace es evitar que yo tenga contacto directo con el piso y estas banquetas obviamente están diseñadas de tal manera de un material que sea aislante y no permita conductor de electricidad, ¿no? Mantas aislantes también utilizamos aquí en esta superficie, ¿sí? En los brazos justamente porque a veces utilizamos los guantes dieléctricos, pero solamente nos cubren hasta acá, ¿no? Pero en la manipulación muchas veces movemos el hombro y va a depender mucho de la actividad laboral a la que voy a hacer. Todo esto lo evalúa el técnico, ¿sí? En cada uno de sus puestos de trabajo, con cada actividad. Pero es importante que ustedes conozcan porque, como les decía al inicio, ustedes son los que hacen el día a día de su trabajo. Entonces, pueden ir sugiriendo y notificando que necesitan de una u otra manera una de estas medidas de prevención para sus actividades laborales. ¿Sí? Y va a empezar la investigación para ver si es apropiado o no. Están las botas dieléctricas, que esas sí son básicas, fundamentales en toda actividad de trabajo eléctrico. Los detectores de tensión eléctrica, los visualizamos aquí en una imagen bastante gráfica. Los técnicos eléctricos saben muchísimo más el uso de estos equipos. Cada uno tiene su funcionalidad puntual y específica que va a medir uno de todos los parámetros que visualizamos nosotros, ¿no? Sí, el amperaje, el voltaje, la tensión. Vamos a ir visualizando con cada uno de estos equipos, que son los que utiliza los técnicos eléctricos, ¿no? Y tips básicos en el manejo y manipulación de la electricidad: no realizar trabajos eléctricos si no ha sido capacitado y autorizado, no porque yo me creo
el que lo sé todo, yo lo puedo hacer. No, necesitamos asegurarnos de que el personal esté capacitado para este tipo de actividades y para eso necesitamos generar entrenamientos al personal y cuando tenemos personal nuevo debe ser capacitado y orientado a sus actividades. Y si yo desconozco del proceso o tengo dudas, debo notificar. Debo tener cuidado con las líneas eléctricas, mantener distancia segura. El señor está ahí pasando con una varilla muy alta, entonces eso puede generar una tracción de eléctrica y puede generar un corte eléctrico, ¿no? Utilizar equipos de protección personal normalizados. Vigila que tu entorno sea seguro. Uno de los más famosos es los cables conectados por todos lados, expuestos ahí, ¿no? Justamente como vemos. Todos los cables eléctricos deben ser adosados y entubados de una manera que no tenga contacto directo con el piso, porque por ahí por lo general está el flujo del personal, de la maquinaria, de las herramientas, de la humedad del piso, porque la limpieza, entonces va a generar deterioro, ¿no? Eso por lo general son flujos, son tuberías aéreas que van hasta los equipos o van canalizadas de una manera que ayuda a la resistencia. ¿Sí? En lugares mojados o metálicos, utilizar solo aparatos eléctricos portátiles o pequeñas tensiones de seguridad. Evitar trabajar en lugares húmedos. Evitar trabajar en lugares húmedos. ¿Por qué el agua es conductora de electricidad? Sí. ¿Pero por qué el agua es conductora de electricidad? Por sus sales minerales que tiene el agua. ¿Sí? Por eso es que el agua como tal, si fuera pura y no tuviera minerales ni no fuera conductora de electricidad, pero el agua tiene muchos minerales, entonces esos son los conductores de electricidad, entonces hay que tener mucha precaución. Y no utilizar cables que estén, como visualizamos en la última imagen, estén expuestos, estén deteriorados, estén ya fisurados, y esa mala práctica que a veces tenemos de desconectar las piezas, sí, las conexiones eléctricas directamente, lo alamos, entonces no favorecemos a que perdure el aislante que ya lo visualizamos. Y ahí por eso es que visualizamos esta otra imagen, que son normas básicas de seguridad, ¿no? No alemos los tomacorrientes, porque lo que hacemos es deteriorar el aislante y eso puede generar un corte eléctrico después, ¿no? No sobrecargar los puntos. Para eso está diseñado cada uno del, de los tomacorrientes. Recuerden que ese flujo de electrones, ¿sí? Está diseñado para ciertos aparatos. Es decir, hay aparatos que consumen más electrones. Entonces, por eso van a necesitar unos cables más gruesos para que pasen más electrones. Pero, ¿qué pasa cuando yo sobrecargo en ciertos puntos donde los electrones son pocos? ¿Sí? Se va a comenzar a calentar eso. ¿Sí? Entonces, eso puede generar también un cortocircuito, porque estoy sobrecargando el flujo de electrones que normalmente no está pasando por ahí, pasan pocos. Entonces, estoy sobrecargando ese flujo y eso puede generarme problemas, ¿no? Utilizar extensiones adecuadas, ¿sí? Disminuir el uso de extensiones, porque es básicamente el mismo concepto anterior. Conectamos una extensión y ahí conectamos de todo, ¿sí? Y es un cable que no corresponde al tamaño que debe ser para el flujo de electrones que voy a usar por el equipo. O sea, no es solamente de hacer las cosas por hacer, hay que entender que existe una tecnicidad atrás de esto para poder utilizar cualquier uno de los elementos del flujo de electricidad, ¿no? ¿Sí? No toque aparatos si estás mojado, porque como les especificaba, vamos a hacer que seamos más atractivos para el electrón y el electrón quiera pasar por nuestro cuerpo para ir a la otra carga, ¿no? Procurar que los cables y aparatos eléctricos estén en buen estado. Esto de que tener aislantes, cintas aislantes, es muy recurrente dentro de los talleres de mantenimiento, pero no es lo ideal. Si cuando tenemos cables fisurados, lo ideal es reemplazar el cable, no estar usando aislantes, cintas aislantes, ¿no? Cuando tenemos esto daño, más aún con cables expuestos, que el aislante de una u otra, la cinta aislante de una u otra manera se va a deteriorar. No introducir objetos cortopunzantes o metálicos dentro de, de canaletas o tomacorrientes, es básico que no deberíamos hacerlo. Desconectar todo tema de luminarias o cualquier artefacto cuando vamos a hacer una actividad. Aunque parezca tonta, voy a cambiar el foco de una lámpara. ¿Qué es lo que primero que debo hacer? Desconectar la lámpara, ¿verdad? ¿Sí? Antes de cambiar el foco, porque yo tocando el foco puedo tocar una de las partes de la boquilla y puedo generar tierra y me va a pasar el cortocircuito. Voy a tener un flujo de electrones, ¿no? Recordemos que si nos pasa la electricidad, muchas veces creemos que nos vamos a convertir como nuestro amigo aquí Electro, ¿sí?
Lastimosamente eso solo lo vemos en películas. La realidad no es que nos vamos a ver como él, ¿sí? La realidad es otra y es justamente la que estamos visualizando ahora acá en imágenes, ¿sí? Miren cómo, cómo nuestras manos, como nuestros pies, cómo se comienza a deteriorar de acuerdo al paso de electrones tan fuerte que primero te genera una quemadura, te genera corte, o sea, es brutal. Entonces, son unas imágenes fuertes, pero a veces es necesaria para poder aterrizar que esto no es un juego y que tenemos que tomar toda la importancia de este tema, ¿no? Y esto es parte del curso. De aquí se venían muchas actividades para poder trabajar con ustedes y ir visualizando, ir identificando cuáles son los actos inseguros, condiciones inseguras, y comenzamos a ir uno a uno, revisando cada caso y estableciendo nuevos planes de acción que podemos mejorar. Son actividades que normalmente la hacemos en las campañas o en los cursos que damos, ¿no? Sí, las herramientas para la identificación de peligros básicas, entrevistar a expertos. Es importante la entrevista de expertos para conocer cuáles son las técnicas adecuadas, tormentas de ideas. Estas campañas se utilizan mucho con ustedes mismos como trabajadores porque son los que ustedes tienen el conocimiento. Entonces, la tormenta de ideas ayuda muchísimo a comprender, ¿sí? Y comienzan ustedes a sugerir y de acuerdo a la tecnicidad que se tiene, se comienza a acoplar y se comienzan a establecer nuevas metodologías nuevas metodologías para trabajar justamente con la prevención de riesgos laborales. Y los fundamentos básicos de higiene industrial, ¿sí? Que va enfocado de la mano es justamente en estos 5 puntos clave: identificar, medir, evaluar, y luego establecer las medidas y el control periódico, ¿no? Entonces, estamos en esta primera fase que yo les decía, es importante identificar. Una vez que identificamos, el técnico de seguridad va a pasar a medir. Si usted lo identificaron, notifica, y entonces él va a medir para ver cómo está esa matriz de riesgo, ¿no? Y la va a evaluar justamente. Mide y evalúa, que es la matriz que estamos viendo, y luego establece medidas, va a establecer medidas, qué acciones van a tomar, ¿sí? Y ese control periódico que se va a establecer luego para estar monitoreando ese seguimiento, ¿no? Y evitar que suceda. Entonces ahí tenemos las metodologías como está la identificación, cómo yo voy a aprender a identificar, ¿sí? De acuerdo a la información que existe y la información que me da mi entorno. ¿Sí? Eso es importante tener claro, ¿no? Está la información que existe, ¿de dónde saco esa información? Fichas de seguridad, materias, procesos, bibliografía, como les decía, hay mucho contenido en la web, pero aparte de eso, lo que yo utilizo, los insumos que yo utilizo también me dan información, entonces están las fichas de seguridad de las materias que yo empleo. Eso me aporta conocimiento que me ayuda a identificar qué riesgo tengo, ¿no? Y es importante luego de eso también comprender cuando ya existe un suceso. Miren la imagen, a veces creemos que es un poquito así como que mórbido, digamos, el sentido de estar tomando fotos y de estar preguntando, ¿sí? No, no es a modo de chisme. La investigación de un accidente de trabajo hay que tomarle mucha importancia porque justamente es donde se va a determinar qué originó el accidente. Y quiero concluir este curso quitando ese mal concepto que tenemos cuando genera un accidente y comienza el técnico a investigar. Todo el mundo cree que detrás de una investigación es que me quieren echar la culpa a mí. Entiéndase en que detrás de una investigación el objetivo no es quién tiene la culpa, porque casi muy pocas veces se ve que hay alguien que tenga la culpa. Sí, hay siempre algo más atrás. Recordemos el caso de Pepito con el balde de agua y la gotera. ¿Sí? Si yo me pongo a investigar, no es que yo le quiero echar la culpa a Pepito por no haber cambiado el balde. Me voy a poner a investigar porque resulta que detrás de la investigación voy a determinar y me voy a dar cuenta de que la culpa no era de Pepito por no comprar un balde y no cambiar el balde, ¿sí? Era la gotera, era la tubería que estaba generando una gotera y por eso Pepito se cayó. Entonces, entiéndase ese concepto cuando se hace un proceso de investigación ante un accidente. No es para echarle la culpa a nadie. Entonces, facilitemos la investigación dando lo que nosotros hemos visualizado, porque somos lo que hacemos el día a día. Entonces, démosles todas las herramientas y conocimientos al técnico
cuando está en un proceso de investigación del accidente, ¿sí? Para que el técnico pueda tener las mejores herramientas y llegar a la causa raíz, porque a veces cuando no se hace una correcta investigación y el personal no colabora, no se llega a la causa raíz real. Y resulta que quienes están haciendo daño son ustedes mismos, somos nosotros mismos. Porque si no determinan la causa raíz real, mañana va a volver a suceder. Y hoy fue él, mañana puedo ser yo. Debemos facilitar todos los conocimientos que sabemos dentro de ese caso. Sí, entonces, pero es un proceso largo y tedioso el tema de la investigación, no es fácil. Entonces, se recoge información, se entrega la información, se detectan las causas, se hace un análisis de causa raíz, ¿sí? Se comienzan a establecer planes de acción a esas causas raíz y luego se hace un seguimiento a esos planes de acción para ver si fueron efectivos y justamente minimizaron los riesgos laborales. Es que no solamente queda en que investigó y ya, hay mucho trabajo de la mano y entonces necesitamos que todo el personal se ponga la camisa de seguridad y tratemos por el bien de todos de mejorar justamente esto. Con eso, chicos, yo estaría culminando este curso de prevenciones de riesgos laborales enfocado a la parte eléctrica, ¿sí? Espero les haya servido muchísimo el contenido de esta capacitación. Normalmente dentro de las charlas que se dan, pues aquí hay mucha actividad de preguntas, interacciones. Dentro de los juegos que tenemos esquematizados, ayuda muchísimo a disipar dudas y a consultar cualquier tema que ustedes les haya generado eh, dudas o desconocimiento, ¿no? Lo importante detrás de todo esto es preguntar, consultar, siempre, siempre, siempre hay que expresar nuestras dudas porque de esa manera mejoramos cada día, ¿sí? Y recuerden que como en esta parte de contenido lo que está en riesgo es su salud, es importante tener claro todos los fundamentos y actividades de prevención. Yo les agradezco muchísimo, espero tengan una linda tarde. Eh, me alegra que, se hayan, que hayan tenido el entusiasmo de estar en este curso y los animo a que sigan formando parte de estos cursos que da KairoSIC justamente para tener los conocimientos claros y evitar futuras desgracias. Pasen bien, chicos. Hasta luego.